Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine Ávila en este martes, ya nos queremos adelantar en la semana, hoy es martes, estamos en directo, un poquito más tarde de las 4:30, casi las 5 menos 20, pero aquí estamos para acompañarles hasta las 6 aproximadamente en este 8 Magazine Ávila abierto y hoy más enmascarillado de lo normal. Ya saben ustedes que la evolución epidémica no va bien en la comunidad, tampoco en Ávila, y entonces queremos asegurarnos y asegurar a nuestros invitados, por eso esta mascarilla que nos protege y les protege, que es muy importante. Hoy vamos a empezar hablando de seguridad, lo haremos con Pedro Cereceda, que es el portavoz de Policía Nacional en Ávila. Hablaremos de algunos delitos esclarecidos recientemente, de algunas medidas que se están tomando, de cómo actúa, de cómo trabaja habitualmente, cotidianamente, la Policía Nacional en Ávila para preservar nuestra seguridad fundamentalmente. También hablaremos y conoceremos muy de cerca, porque estará aquí en plató, al nuevo cronista oficial de Ávila. Después de 10 años sin un cronista oficial, sin esta figura en la capital abulense, conoceremos a Jesús María Sanchidrián en profundidad, como les digo, porque será el nuevo cronista oficial de Ávila. También hablaremos de un programa que ha puesto en marcha la Federación de Asociaciones de Vecinos de Ávila para intentar mitigar, en la medida de lo posible, a los colectivos de personas que pueden ser susceptibles de exclusión social. Es un proyecto muy interesante y el presidente de la FAVA va a estar aquí para contárnoslo también. Y hoy tenemos tertulia. Además, fíjense, vamos a hablar de la política, pero en su sentido más global. ¿Qué es la política? ¿Para qué sirve? Si sirve para desarrollar una sociedad en la que vivimos muchas personas. ¿Qué otra alternativa habría si no hubiera ese modo de organizar una sociedad? ¿Por qué tiene tan mala prensa? En fin, hablaremos de ello con nuestros contertulios de hoy y terminaremos, como siempre, con música. Este es el programa que esperamos ustedes quieran recibir en sus casas. Esta es la propuesta y así estamos. Que nos acompañen, ¿eh? Bueno, son tiempos difíciles, nos toca bregar con muchas situaciones que no nos gustan, tenemos que tener una seguridad extrema y hoy empezamos hablando de seguridad con Pedro Cereceda, que es el portavoz de Policía Nacional en Ávila. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Muy bien, Ana. Buenas tardes. ¿Nos sentamos? Por favor. Venga, pues vamos a sentarnos. Mantenemos la mascarilla de seguridad, aunque, a ver, este plató es seguro, estas instalaciones son seguras, tenemos una ventilación adecuada, una distancia de seguridad, pero todas las medidas son pocas, Pedro. ¿No te parece? Estoy de acuerdo. Bueno, pues empezamos entonces enmascarados, si te parece, para hablar de seguridad. Y además de algunas cuestiones que hemos venido conociendo y que nos han puesto la carne un poco en vivo. Por ejemplo, algunos timos que pretendían hacer a residencias de personas mayores, diciendo que les regalaban material de seguridad, además, EPIs, a cambio luego de unos portes. Eso todo era falso, se ha esclarecido, menos mal que ninguna residencia de aquí, de la capital, me parece, ha caído en este engaño, pero bueno, esto nos levanta un poco la piel, ¿eh? Sí, efectivamente, de nuevo, los sectores más vulnerables de la sociedad, nuestros ancianos, y aprovechándose del miedo que causa la pandemia, pues llama un señor desde un teléfono con un prefijo extranjero, se otorga un título importante como secretario general de Sanidad de la Organización Mundial de la Salud y vende el producto. Entonces dice que tiene un cargamento de material higiénico-sanitario que va a donar a la residencia de ancianos. Cuando ya tiene medio convencido a la gerencia, dice, claro, pero esto lleva aparejado unos gastos de envío. Son unos 2.400 euros que en cuanto los tenga yo en mi cuenta corriente, pues procederé al envío. Obviamente este envío jamás se produciría.
Esto es una variante de las cartas nigerianas de las que ya hemos hablado aquí, el pago anticipado de honorarios. Entonces tuvimos la fortuna que la gerente de la primera residencia a la que llamó desconfió, colgó la comunicación y llamó a una de las compañeras de la brigada de policía judicial que tenía la fortuna de conocer personalmente. Ella le confirmó que se trataba de un timo, una estafa, y a partir de ese momento comenzaron a llamar a todas las residencias de la capital y de la provincia para evitar que este timo fuera adelante. Bueno, afortunadamente, Afortunadamente. pero entonces tenemos que volver a decir que en las situaciones más adversas los malos están ahí a la orden del día intentando sacar beneficio de la situación peor y hacia los más desfavorecidos, como tú decías, Exactamente, ¿no? Siempre hay alguien que busca el lucro en las situaciones de crisis. Es una desgracia, pero va con la condición humana, supongo yo. Bueno, afortunadamente esto no ha ido a más. No ha ido a más. No sé cuántas residencias habría intentado contactar Pues supongo que todas, porque para él es muy fácil. Te está llamando desde un teléfono que posiblemente fuera con una tarjeta prepago, tiene una cuenta corriente que habrá abierto en un banco virtual usurpando la identidad de un tercero, y es decir, es muy fácil meterse en Wikipedia o en Google y localizar cuántas residencias hay en Ávila. Entonces, por fortuna, se ha detectado y se ha evitado. Claro, lo que es más difícil es intentar localizar a ese personaje. Sí, eso es complicado. Harto complicado, pero claro. Bueno, como ya hemos dicho aquí, los compañeros de la Brigada de Delitos Tecnológicos harán su labor y tienen cosechan bastantes éxitos en este particular. Bueno, también durante estos días que no hemos podido verte, no hemos estado contigo, hemos conocido otras cosas, como por ejemplo una presunta falsificación de notas en la Escuela Nacional de Policía. Yo no sé hasta qué punto tú puedes hablarnos de algo de esto o no. Sí, no, en este sentido solamente sé lo que ha aparecido publicados en los medios digitales y tenemos que dejar que el juez instructor haga su trabajo, sus investigaciones. No tengo yo más conocimiento sobre el particular. Está judicializado, por lo tanto no puede trascender cualquiera de las pesquisas que se estén haciendo en estos momentos. Exactamente. ¿No? Vale. Pero sí podemos hablar de la detención de 4 personas, en Ávila me parece, sí, por un presunto delito de tráfico de drogas. Vamos a hablar de este asunto que además ha sido muy reciente en esta semana. Sí, efectivamente. Esto ha sido 4 personas en la zona sur de Ávila. Trabajaban desde 2 inmuebles. En uno realizaban la venta de las sustancias y en otro tenían ocultos los efectos. Entonces se localizó unos 650 gramos de cocaína. También se localizaron 150, creo recordar, de hachís. Y esto estamos viendo como uno de mis compañeros de la Brigada de Policía Judicial está aplicando un reactivo. Entonces, cuando se pone azul la sustancia, quiere decir que es alcaloide de cocaína, con lo cual es positivo en esta sustancia. O sea, que ahí estaban mirando a ver si eso era cocaína o no lo era, ¿no? Exactamente, para determinar qué tipo de sustancia es la que se han encontrado. Entonces, como iba diciendo, encontraron estas sustancias que básicamente el valor en la calle son casi 30.000 euros, 28.000 euros a la venta, y las solían vender lo que llamamos nosotros las bombitas, porque tienen forma esférica, en papel, una especie de papel alcalino, pues dentro de estas bombitas las vendían desde 30, 50, 60 euros en función del peso y de la calidad, porque tenían también distribuidos los paquetes en función de la calidad del consumidor, o sea, muy profesionalizado todo. ¿Era aquí en Ávila Capital? En la zona sur, sí, en Ávila. En la zona sur de la capital han sido detenidas cuatro personas, una mujer y tres varones, ¿no? Dos personas han pasado a previsión preventiva después de pasar a disposición de la autoridad judicial. Otra ha quedado en libertad con cargos y otra persona ha sido puesta en libertad porque no tenía implicación en los hechos, según parece. Supongo que antes de llegar a esta detención, a esta situación ya de resolución, habréis tenido que pasar por una etapa de investigación importante, de estar viendo a ver qué pasa, en fin. ¿Cuánto tiempo suele pasar hasta que se esclarece de esta manera? En este caso han estado 5 meses y medio haciendo las investigaciones, seguimientos, en fin, toda la labor policial que desarrollan estos grupos especializados, que no te puedo pormenorizar porque es que no la desconozco. Bueno, pero son tareas intensas son tareas y diarias, sin ¿no? horarios, sin festivos y obviamente quitando tiempo a la familia. Pero claro, estas personas no tienen un horario de oficina, ellos hacen su función en cuanto pueden, digo los presuntos malhechores.
Claro, la investigación de este tipo de delitos requiere mucho trabajo de campo en la calle, de estar mirando, de estar observando, de estar allí pues muchas horas a la intemperie, ¿no? Exactamente, mucho trabajo de campo y luego, claro, hay que sentarlo todo en un atestado correctamente, garantizando todos los derechos de estas personas. Bueno, ya sabes, Pedro, que la situación sanitaria, que la evolución de la epidemia no es lo favorable que nos gustaría que fuera, por eso se endurecen las medidas. Hoy mismo sabemos que esta noche vuelven a retomarse medidas drásticas de cierre de locales, por ejemplo, de gimnasios, de locales de ocio, de los restaurantes. También seguimos con una perimetración provincial importante y con un toque de queda a las 8 de la tarde. Eso a vosotros también os lleva mucho trabajo y unas medidas, hemos visto algunos controles que seguís manteniendo, ¿no? Sí, claro, realizamos unos dispositivos selectivos de identificación, más que nada para garantizar que las personas están moviéndose en límites de la provincia. Entonces, a tenor de lo que publicó el Boletín Oficial de Castilla y León el 16 de enero, si no me equivoco, que establecía de 20 horas a 6 horas de la mañana, pues hemos empezado a realizar este tipo de dispositivos, de operativos, para confirmar que las personas que se mueven, lejos o fuera de esa franja horaria es porque tienen una causa justificada, dentro de las que vienen previstas en la norma, pues desde acudir a un centro de salud, atender a una persona discapacitada, en fin, labor de trabajo, todo bien justificado, e incluso, bueno, fuerza mayor, en decirlo por una palabra. Yo quería que nos recordaras precisamente cuáles son esas causas justificadas. Me estás diciendo algunas, ¿no? Sí. Volver o ir a un centro de trabajo, atender a una persona. Causas de fuerza mayor, ¿ahí qué se engloba? Pues básicamente son aquellas que el sentido común impone. Es decir, si una persona tiene que acompañar a un familiar discapacitado o un menor al médico, pues lógicamente tendrán que ir 2 personas, no más. Es decir, el que conduce y el menor. Y también para acudir, por ejemplo, a exámenes oficiales, a centros docentes, pero oficiales, no una academia particular. También pues, para renovar algún tipo de documentación oficial que sea inaplazable, para acudir a firmar un documento público en una notaría, por ejemplo, o acudir a una citación judicial, siempre y cuando su señoría no lo deje para más adelante. Todo este tipo de causas bien acreditadas pues son lo que nos tienen que exponer los ciudadanos para saber nosotros que pueden realizar esos desplazamientos fuera del horario. Perdón, ¿sí? No, y fuera del horario, claro. Vale, claro. Ante una situación, bueno, que pueda originar cualquier controversia, vosotros paráis al vehículo, le solicitáis la documentación, si todo está en regla, pues... Pues sigue, exactamente. Y yo quiero pedir que en vez de llevarlo en el teléfono móvil, para no tenerlo que manipular nosotros, conviene que lleven pues el justificante dentro de una carpeta de plástico que pueden dejar en el salpicadero del vehículo y nosotros la leemos tranquilamente. Así no tenemos que andar tocando el teléfono del ciudadano. Bueno, que la gente tampoco tenga miedo, pero que sí que tenga ese sentido común y que sepa que tiene que cumplir con las normas, ¿no? Básicamente lo que buscamos es el bien superior, es decir, se está tratando de asegurar la salud de los ciudadanos de Castilla y León, evitar que la enfermedad se propague y también que no haya un colapso, evitar un colapso en la sanidad de esta comunidad, por supuesto. Bueno, alguna llamada de atención a los jóvenes o sobre los jóvenes tenías que hacernos, ¿no? Sí, el caso es que hemos detectado ya en algún establecimiento, uno concretamente me viene a la memoria ahora, que estaba vendiendo alcohol a los menores. Claro, aquí el bien jurídico que se protege es la salud y la integridad del menor, porque es que le puede causar un daño irreversible el consumo de alcohol indiscriminado. Entonces estamos controlando esta faceta de que vendan alcohol a menores y vamos a seguir con ello, junto con la observancia de la norma que ha establecido el Boletín Oficial de Castilla y León. ¿Esto es relativamente frecuente, la venta de alcohol a menores? No es frecuente, lo que ocurre es que pues será una válvula de escape que algunos chavales eligen, porque claro, al tener que estar a las 20 horas en casa, pues quizás todos hemos sido jóvenes y procuramos saltarnos la norma algunas veces. Sí, bueno, de todas formas yo he de decir que los jóvenes se comportan en líneas generales
bien, hay algunos que no, pero también adultos, mayores, en fin, hay gente que no se comporta bien y que no se toma en serio la situación actual, pero no en líneas generales los jóvenes lo hacen. Sí, en líneas generales estamos satisfechos porque, como ya hemos comentado en otras ocasiones, la gran mayoría de la sociedad abulense se comporta, es coherente y está sensibilizada con la situación que vivimos, porque es que saben a lo que nos arriesgamos. Estamos ante una enfermedad muy contagiosa que se difunde con mucha facilidad, con lo cual hay que observar una serie de medidas para evitar esto. Y que puede ser muy grave para algunos colectivos de personas, así que eso lo tenemos que tener muy en cuenta. ¿Se nos queda algo en el tintero? Bueno, se nos quedan muchas cosas, Pedro, pero... No, únicamente decir que bueno, la sanción va de 100 euros hasta 600.000, esto es lo que viene en la ley del 33 de 2011, salvo que la comunidad tenga una ley específica sobre ese particular. Entonces, claro, no es solamente por el miedo a la sanción, sino por sentido común que tenemos que acatar las disposiciones que tenemos escritas. Pedro Cereceda es el portavoz de Policía Nacional en Ávila, nos ha acompañado este martes en 8 Magazine Ávila para hablarnos de seguridad y lo hacemos además de forma segura. Muchas gracias, Pedro. A vosotros, hasta dentro de 15 días. Esperemos hablar de que esta evolución va prosperando hacia Esperemos adelante. que sí, que tengamos buenas noticias. Gracias, Pedro. Buenas tardes. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, pero volvemos enseguida. Nos queda un minuto escaso para llegar a las 5 de la tarde. Bienvenidos si se incorporan ahora a 8 Magazine Ávila, un espacio abierto y protegido. Más que nunca tenemos mascarilla porque queremos protegernos y proteger a nuestros invitados que siguen viniendo a plató, eso sí, de uno en uno, con distancia de seguridad, con todas las medidas oportunas que nos marca la autoridad sanitaria. Ya saben que la situación no es buena, pero nosotros no queremos renunciar a entretenerles, a divertirles, a hacer pasar una tarde agradable con temas muy interesantes y en los que esperamos que ustedes participen de una manera u otra. Hoy y ahora vamos a tener un invitado muy especial, porque no sé si ustedes han seguido nuestros servicios informativos, seguro que lo saben. Ya tenemos un nuevo cronista oficial de Ávila después de una década larga sin tenerlo. Ya ha sido nombrado, bueno, falta que el Pleno lo considere así, pero el Pleno dentro de un par de días así será. Tenemos nuevo cronista oficial de Ávila. Queremos saber ¿qué significa esa figura? ¿Cuáles son las potestades que tiene? ¿Por qué se le nombra a una persona, no a otra? En fin, y queremos sobre todo conocer al cronista oficial de Ávila a partir de ahora, que es Jesús María Sanchidrián. Nació en 1959 en Mingorría y Mingorría ha estado presente en todas sus actividades hasta el punto de ser alcalde de este municipio abulense durante 2 legislaturas, desde 1987 y hasta 1995. Su espíritu inquieto y de búsqueda le llevó a involucrarse en cientos de proyectos, muchos relacionados con las artes como el teatro y otros con la historia, en la que ha buceado siempre. Con limones y colores, con dragones y canciones. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ha ejercido como jurista en la Comunidad de Castilla y León y actualmente, y desde hace décadas, en el Ayuntamiento de Ávila. No sabe decir que no, y tampoco sabe vivir sin papeles y documentos sobre la mesa. Ha publicado numerosos libros, él nos hablará de algunos de ellos, y series fotográficas de la etnografía abulense. Gran divulgador y gran conversador, considera que la memoria seguramente salva el presente y ayuda a afrontar el futuro. Miembro de número de la institución Gran Duque de Alba, ha promovido numerosas actividades culturales en su seno.
Su objetivo ha sido siempre contar la historia y hoy nos contará la suya en directo. Jesús María Sanchidrián, qué placer. Buenas tardes. El placer es mío y encantado de este maravilloso reportaje que habéis hecho. Fenomenal. ¿Te gusta la semblanza? Muy bien, muy bien. ¿Está apropiada? Está apropiada. ¿Hemos dado en el clavo? Yo creo que sí. ¿Eres así? Sí, yo creo que sí. O sea, muy bien, encantado, de verdad. Bueno, eres el nuevo cronista oficial de Ávila y a mí me gustaría que habláramos de eso, pero sobre todo que habláramos de ti, de tu trabajo, de lo que has hecho por Ávila, por los pueblos, por tu pueblo también, en fin. ¿Por dónde empezamos? Pues vamos a empezar por donde parezca. Vamos a empezar por los pueblos, por ejemplo. Venga. Es curioso, ¿no? Porque es que Ávila es su pueblo. O sea, es decir, ya lo decía Santayana, es decir, los viernes parece como si Ávila fuera conquistada por todos los lugareños de los pueblos, y en el fondo es la imagen más atractiva que tradicionalmente que ha tenido la ciudad para los viajeros y para los forasteros y para los turistas que nos visitaban en el siglo XIX, por ejemplo, y principios del siglo XX. Curiosamente, la tradición popular es una parte de la identidad cultural que tanto nos une, y Ávila pues, no podía ser menos. La historia de las gentes de nuestros pueblos es nuestra propia historia, la historia de nuestros padres. Y cuando esto del cronista oficial, que también me sorprendió de alguna manera, parece que cuando alguien te lo agradece, es que a lo mejor como si estuviese esperando que fueras a escribir o a recordarle o a valorar, porque yo cuando voy por ahí lo que la gente quiere es que les escuches. Quieren hablar, quieren contar sus cosas y que encontrar a alguien receptivo a ese tipo de cosas que uno cuenta, que es su vida en el fondo. Bueno, pues a mí eso que lo me escuchen encanta. y que lo valoren, porque tú lo Exacto. valoras, todo eso es importante, ¿no? Eso es lo importante, claro. ¿no? Por eso cuando te dicen, oye, felicidades, hoy tal, te digo, bueno, felicidades también uno no sabe muy bien por qué, porque es verdad que la figura esta de, fíjate, has dicho, cronista oficial, primero cronista, como si solamente hubiera uno, cuando resulta que todos somos cronistas en el fondo, todos somos contadores de historias y todos, hoy con las redes sociales, más aún todavía. Oficial, fíjate lo de oficial, es como si tuviese uno ligado al poder o a la administración. Ya te cuarta un poco. Da un poquillo, parece que significa un encasillamiento. Bueno, sí. Y que además hoy día parece que es un poco anacrónico que alguien tenga un cronista para que le cuente sus cosas, como si no hubiera gente capaz de hacerlo. Porque efectivamente estamos entre los historiadores, pero no llegamos a serlo, entre los guías de turismo, pero tampoco, entre los periodistas, que son los que más cosas cuentan, pero tampoco. Pero en el fondo también quiero ser un contador, un relator de cosas, ¿no? Y, bueno, el nombre es el arrastre que se va desde la Edad Media, del siglo XV, siglo XVI, históricamente es el que era la persona un poco, porque claro, efectivamente lo de oficial y cronista era la persona que acompañaba, fíjate, a los viajes reales para contar lo que sucedía, lo que acontecía. Y ahora mismo eso ya es un poco ahora ya no extemporáneo, tiene, claro. Entonces ahora tenemos que, decían algunos cronistas de otras ciudades, si es que parece que hemos quedado solamente para guías turísticos o acompañantes institucionales, ¿no? Lo cual también es un poco raro, ¿no? A mí lo que me gusta efectivamente es contar cosas, relatar cosas, no del momento propiamente dicho, porque es la crónica periodística la que cubre ese día a día, sino en relación con todo lo que nos rodea. Es decir, si yo hablo de un personaje, que me encanta descubrir personajes, hablo de ese personaje, de las gentes que coincidió con él, de los que hablaron con él,
de las cosas que hizo, de las cosas que se hicieron cuando esta persona de alguna manera vivió y sobre todo qué es lo que nos une a ello, qué es lo que nos une a ella y qué es lo que podemos aprender. Bueno, pues porque eso, cuento un poco lo de los personajes porque es un poco lo último que estoy haciendo, ¿no? Que he hecho, claro, ¿no? Y de las eso, publicaciones. de eso, bueno, y en esta semblanza que hemos Sí, intentado lo has contado muy bien. que te gustara, y bueno, y también gracias a Óscar González Pato, que ha hecho así Muy todo este contenido y lo ha hecho muy bien, además, con una música que espero te guste, Sí, sí. porque tú eres muy amante de todas las artes, también de Claro. la música, del teatro, Exacto, sí, el es teatro verdad. de Mingorría, Sin ti no era nadie. Es una especie de miscelánea de todas las cosas, es decir, porque uno no puedes especializarte en una cosa. La desventaja que tiene eso es que puedes llegar a saber de todo y no saber de nada. O puedes ser notario de muchas cosas y no ser protagonista de otras tantas. Pero bueno, efectivamente acabas de decir que me interesa la cultura popular, pero también me interesa el arte, me interesa la música popular sobre todo, me interesa también la fotografía, pero también me interesa la imagen como fuente de documentación histórica, me gusta por supuesto la historia, y todo este compendio sobre lo que a mí me gusta escribir, hablar, y dar charlas y conferencias donde me llaman, yo efectivamente he ido, y hacer exposiciones, porque es que, y repetir las cosas muchas veces, porque no termina uno de asimilarlo y de decir, como decía Freud, como decíamos ayer, le decían también a uno, oiga usted, eso ya lo ha repetido usted en la clase anterior. Dice, pues o el año anterior, dice, yo no soy el que repito, probablemente el que repita sea usted, ¿no? Efectivamente. Claro, bueno, claro. Entonces, por ejemplo, yo que sé si he sacado últimamente un reportaje de la cantería, un último ejemplo, ¿no? Que son cosas que ya hemos contado y que ya he dicho muchas veces, pero la gente sigue sorprendiéndose todavía de esas cosas, lo cual es bueno, lo cual está muy bien, ¿no? Y sobre todo si servimos para las nuevas generaciones, para que efectivamente se interesen y para que redescubran todas las cosas, porque bueno, nosotros hemos venido aquí, pero antes de nosotros había mucha gente, no somos los primeros, por eso cuando uno dice primeras jornadas culturales, pero bueno, si ha habido 40.000 antes que las tuyas, es decir, no somos originales en ese sentido, no somos los primeros que llegamos a los sitios ni los primeros que contamos las cosas, sino que somos la herencia de otros muchos que han estado con nosotros, otros muchos antes que yo, en este caso, a los que uno tiene que agradecer efectivamente ese trabajo que hace. Muchas veces cuando uno investiga y dice, y para averiguar cuándo nació una persona le cuesta muchísimo, y luego un tercero pues ya, dice, nació fulano en tal día y en tal fecha y en tal lugar, cuando uno antes que tú lo ha trabajado, y así nosotros bebemos unos de otros y nos enriquecemos unos de otros. Jesús Mari, tú estudiaste Derecho y te dedicas a ello, además, pero ¿de dónde sacas el tiempo libre? Como diría la canción. Pues mira, yo tengo que agradecérselo también a mi familia y a mi mujer, claro, que te ayuda, ¿no? Y que te deja. Porque evidentemente si no es posible. Claro. Yo estudié Derecho y yo soy efectivamente jurista y soy letrado del Ayuntamiento de Ávila, como bien habéis dicho. Y efectivamente es una tarea que te permite, en este caso, estar en contacto pues, con muchas de las cosas que pasan en la ciudad o que han pasado, desde un punto de vista, evidentemente. Y efectivamente, eso te permite un contacto diario con este tipo de acontecimientos, sobre todo de la evolución histórica, urbanística de la ciudad, te permite pues, acceder efectivamente a la documentación donde eso se cuenta, se dibuja, o se estudia, o se comenta, y lo bueno, si eso lo haces porque te gusta, mejor, es una maravilla, ¿no? Y efectivamente el rato tienes que sacarlo de acostándote tarde y de que tienes gente a tu lado que te apoya y que te acompaña. Evidentemente, yo en casa no es que haga mucho, pero bueno, estoy ahí. Habrá que preguntárselo a tu mujer, pero Exacto. bueno, ella estará encantada. Sí, no, ella dice, en cualquier caso. No hace mucho, pero está ahí. Está ahí, Entonces, sí. bueno, pues el hecho de estar ya también es bastante, ¿no? Es decir, bueno, sí que es verdad, y eso yo lo he podido constatar, porque algunas veces he tenido la suerte, la fortuna de ir a tu despacho, a ver cosas, a ver algunos libros, que ahora nos hablarás de los libros, que tienes innumerables por ahí, y siempre tienes la mesa llena de papeles, y no solo de informes, sino de planos, en fin, una cosa tremenda. A mí me da envidia en sentido contrario aquellos despachos y aquellas mesas que están completamente limpias. Es lo que más envidia, porque no logramos, yo no lo logro
no lo he logrado. Y es bueno porque, bueno, esas cosas te van recordando continuamente lo que va quedando pendiente y te va recordando dónde tienes que seguir, dónde tienes que continuar, dónde tienes que trabajar. Bueno, no quita para que me dé envidia, como te decía, esas mesas Las limpias mesas diáfanas. donde solamente hay un ordenador y un teclado Sí. y nada más. Eso me da mucha envidia, sí. ¿Cuántos libros tienes? Bueno, Pues no lo sé, igual no, ni lo sabes. O sea, no lo sé, no, 14, 15 y montones y cientos de artículos y reportajes y comentarios y demás, ¿no? Y bueno, pues todos ellos tienen algo de uno, quieras que no. Sobre todo porque además nunca he querido agotar temas de ninguno de ellos, es decir, todos están abiertos y todos pueden continuarse por unos y por otros, y todos, como he dicho también antes, son herencia de otros trabajos que nos preceden, ¿no? Y si has visto efectivamente a la vista de los libros, puedes haber comprobado pues que yo hablo de la historia de la ciudad y hablo de la imagen que retrata esa historia y hablo de la cultura popular y hablo del teatro, como bien has dicho, o hablo de rutas por estos pueblos tan bonitos que tenemos en la provincia, o, bueno, pues efectivamente me paro en tal o cual personaje que me llama la atención, con la idea puesta en este caso en aquellos poco conocidos. Me encanta redescubrir personajes que apenas se conocen y que hicieron mucho por la ciudad de Ávila. Dime uno, por ejemplo. Pues mira, por ejemplo, Ricardo Orueta, que fue director general de Patrimonio Cultural, que fue a quien debemos la declaración, por ejemplo, de Monumento de Santo Tomás. Fue el que promovió y el que hizo la Ley de Patrimonio Histórico del año 33, que ha durado hasta el año 1985. Por ejemplo, es un personaje curioso que se interesó, fue durante la República director general de Bellas Artes, y bueno, pues no sabe nadie, participó y estuvo en la Institución Libre de Enseñanza, era el encargado de las excursiones culturales que se hacían de los estudiantes de posgrado a las ciudades colindantes, especialmente Ávila, que fue maestro, fue compañero de Lorca, etcétera, por ejemplo o el otro arquitecto Torres Balbás, también, que fue arquitecto escolar de la provincia de Ávila, que nadie sabe quién es, que fue el arquitecto conservador de la Alhambra, eso sí. Por ejemplo, todo ese tipo de personajes, bueno, son los últimos que te puedo contar, ¿no? A los que me llaman la atención y que yo quiero compartir con la gente de Ávila. Y tú últimamente, bueno, desde hace mucho tiempo ya, perdón, con tu sombrero y con una cámara fotográfica. Sí, porque yo lo de la cámara lo empecé a trabajar porque me interesaban secuencias o imágenes o testimonios gráficos que no tenía, que no encontraba. Entonces, si no encontraba ese tipo, bueno, pues efectivamente qué mejor cosa que hacerlo uno mismo, ¿no? Y aparte de eso, el problema que yo he visto, bueno, la pena que yo he visto con todo ese tipo de imágenes que yo he podido captar, que llevo haciéndolo durante 30 años, pues es que a estas alturas muchísimas de las personas que yo he retratado pues han fallecido, ya no están. Hemos perdido un valor incalculable de su vida, de su memoria y de su paso por la vida y su contribución, en el fondo, a nuestra historia y a nuestra cultura. Y es lo que me he dado cuenta cuando revisas uno lo que ha podido hacer. Entonces, bueno, pues creo que la imagen como parte documental y fuente histórica pues es fundamental, ¿no? Entonces, como una herramienta auxiliar que tiene, fíjate, Orueta que os contaba, y Torres Balbás, todos estos intelectuales que trabajaron por el patrimonio, por ejemplo, durante la República en este caso, pues lo hacían con amplísimas colecciones que formaron de imágenes. Gómez Moreno también, todos ellos, es decir, consideraron la imagen y la fotografía como una herramienta valiosísima para contar y para documentar la historia. Y ahí es donde yo me vi embarcado. Claro, siempre con la cámara colgada, con el sombrero, sí, como decimos, a la ancha o media. Exacto, es una cosa ya que se le ha quedado a uno, efectivamente. Y ahora nuestro cronista oficial de Ávila se aprobará en el pleno próximo, me parece, sí, en 2 días, ¿no? Sí, bueno, es una... Y no sé, ya para terminar, porque estamos prácticamente fuera de tiempo, ¿qué significa esto para Jesús María Sánchez? Bueno, para mí, yo entiendo que es
la figura del cronista aparece en el reglamento de honores y distinciones del propio ayuntamiento, como aparecen también la figura del hijo predilecto, por ejemplo, ¿no? O del hijo adoptivo que nombra la ciudad a una persona, porque quiere o porque le parece que lo que ha hecho o lo que puede llegar a hacer, bueno, pues es representativo de una parte importante de la historia de esa ciudad. Es decir, desde ese punto de vista, pues para mí efectivamente es un orgullo, es un honor poder ser merecedor de esto, de este mérito, digamos, ¿no? El trabajo que uno tiene que hacer ahora, pues hombre, yo creo que como el trabajo que hago habitualmente es el mismo, pues no va a ser nada excepcional las tareas que pueda tener encomendadas, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, yo que sé, el Ayuntamiento pone en marcha ahora, con esto de la pandemia, abrió una ventana en la página web del Ayuntamiento para hablar de crónica, porque pues, participamos en ello. La página de turismo del Ayuntamiento, que también gestiona diariamente imágenes y acontecimientos, pues también uno participa. Y como realmente en casi todas las participaciones o todas las colaboraciones que me piden, participo en ellas, pues esta es una más. Y efectivamente uno seguirá trabajando ahí, porque esto no se acaba, evidentemente. Yo continuaré intentando redescubrir nuevas cosas, nuevas historias y nuevos acontecimientos y nuevos personajes que tanto hicieron para la ciudad. Parece que uno se ha especializado ya en esa materia y desde el punto de vista de hacerlo extensible al conjunto de la cultura, no solamente desde un punto de vista localista y muy específico de la ciudad, ¿no? Hay que compartir con todos. Se nos va el tiempo, estaba yo diciendo, bueno, estamos prácticamente fuera de tiempo, pero la verdad es que escuchar a Jesús María Sanchidrián, tenerle aquí, además, en directo, presente con nosotros, es siempre un placer. Siempre lo ha sido y siempre lo va a ser. Pues muchas gracias. Ahora, este contador de historias que está ahí entre el historiador y entre el periodista, contador de historias va a ser el cronista oficial de Ávila y estará empeñado en que ustedes conozcan pues toda esa historia y a veces intrahistoria que no llega a la luz, ¿no? Exacto, muy bien, efectivamente, esa es la idea. Muchas Jesús María, un placer tenerte Encantado. aquí, muchas gracias por venir a Plató y esta es tu casa, hasta cuando quieras contarnos más historias. Muy bien, hasta la próxima, encantado. Gracias. Y muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a hacer otra pequeña pausa publicitaria, bebemos un poquito de agua, que se nos queda ahí la voz un poco encogida y volvemos enseguida. Cinco y 26 minutos, aquí estamos en directo, estos 8 Magazine Ávila desde las 4:30, bueno, y un poquito después, 5 menos 25, un poquito más, les acompañamos y hasta las 6 de la tarde, bien protegidos, como requiere la situación en la que estamos viviendo, pero con muchos temas interesantes que vamos dando salida a lo largo de este programa. Ahora, y después de la publicidad, vamos a hablar de algo bien importante y es la necesidad de evitar la exclusión social en una sociedad abierta y que algunas veces se olvida de los más desfavorecidos. Para eso está la Federación de Asociaciones de Vecinos de Ávila. Ha puesto en marcha un programa muy interesante, se llama Barrios Solidarios, y ha abierto una oficina de atención a personas en riesgo de exclusión social. Nos acompaña el presidente de la FAVA, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Ávila, Javier Cerrajero, en directo aquí en Plató. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos. Bueno, este programa no es la primera vez que lo ponéis en marcha, creo que ya hubo una anterior, pero es muy necesario en esta circunstancia en la que estamos viviendo, ¿no? Efectivamente, es la segunda vez, ya en 2019 se desarrolló también durante 6 meses este programa y en esa situación también se hizo una buena labor, pero en la situación actual con la pandemia, que ahora posteriormente y actualmente viene lo que es un poco, además del tema sanitario, el tema social, el tema económico, pues tenemos que aportar nuestro granito de arena y ayudar a todo el mundo que podamos. Claro, esto se hace gracias también al apoyo de la Administración regional, hemos de decir, ¿no? Efectivamente. Porque necesitáis ahí un sustento económico para poner en marcha
todo este proyecto, ¿no? Porque hay personas que están tratando a personas, claro, a esas personas hay que pagarles, en fin, todo lleva un engranaje, ¿no? Evidentemente, Barrios Solidarios es un programa social subvencionado por la Junta de Castilla y León a través de CABECAL, que es la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León, que es la que contrata al personal, y luego nosotros desarrollamos desde Ávila este programa. En concreto, una persona, evidentemente, que está contratada para desarrollar el mismo. Bueno, háblame, ¿cuál es la necesidad que habéis detectado en la sociedad abulense, en los barrios, también los anexionados, porque incluís todos? ¿Cuál es la necesidad o la situación que habéis detectado para decir necesitamos poner en marcha este programa para evitar precisamente la exclusión de muchas personas en la sociedad? Nosotros somos conocedores, evidentemente, porque nuestras 15 asociaciones federadas de Ávila y Barrios Anexionados están en contacto directo continuamente con sus socios y con los vecinos. Entonces conocemos que la situación y las personas, y hay muchas personas que están en riesgo de exclusión social, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros canalizamos esa información a través de ellos, y toda esa ayuda que podemos prestarle nosotros viene de estos barrios y directamente en ayudas de cualquier tipo, ayudas el ingreso mínimo vital, la renta de ciudadanía, ayudas municipales. Todo eso nos viene a través de las asociaciones de vecinos, pero también a través de los medios de comunicación, la difusión y a través de las redes sociales. Cuando hablamos de riesgo de exclusión social, ¿de qué estamos hablando? Porque ahí hay un compendio. No solamente es que tengas problemas económicos, sino también sociales, a lo mejor algunas otras situaciones añadidas, incluso problemas de salud. A veces es un compendio demasiado grande para las personas, ¿no? Efectivamente, al ser tan amplio, nosotros atendemos a todas las personas que tengan algún tipo de esta problemática. Evidentemente, la mayor parte de la gente que está viniendo hasta ahora son problemas económicos que luego posteriormente generan un problema social o un problema incluso de salud, ¿no? También es verdad que además ayer estuvimos en contacto con otras entidades, porque estamos en contacto con otras entidades, más allá de con CEAS del Ayuntamiento, Gerencia de Servicios Sociales, pero ayer estuvimos en contacto en concreto con la Asociación Española contra el Cáncer, que tiene un programa, no es igual que este, pero es parecido, para colaborar, porque también lo que tú comentabas, ¿no? Que además del tema económico también hay problemas de salud, problemas sociales, y todo lo que sea aunar esfuerzos y aportar ese granito de arena, pues lo vamos a hacer entre todos. Esta oficina de atención de la que vamos a hablar ahora lleva en marcha apenas una semana y media. Virginia Martín, me parece, es una socióloga, que es la que está al frente de la oficina, ¿verdad, Javier? Efectivamente, así es. ¿Te parece que la escuchemos? Perfectamente. Vamos a escuchar a Virginia. Lo que vamos a hacer es facilitar a aquellas personas que necesiten información o necesiten ayuda a la hora de tramitar o solicitar prestaciones, que vengan a nuestra oficina y les ayudemos con los recursos existentes. Son personas, pues a lo mejor, que están en riesgo de exclusión o que han visto que sus sueldos han sido mermados por todo el tema de la crisis del COVID. ¿Y cómo se va a hacer? Pues de momento estamos colaborando pues, con las asociaciones de vecinos y con entidades. Se puede acercar cualquier persona, y personas que vayan a necesitar pues, una ayuda porque sus ingresos sean menores o porque no tengan ingresos, pueden venir aquí a informarse a la oficina, pueden llamar por teléfono para pedir una cita previa y nosotros vamos a tratar de ayudarles. Personas también que a lo mejor no tengan acceso a Internet, incluso podemos ayudarles a pedir una cita para que vayan al INEM. O sea, vamos a ayudarles en todo lo que se pueda. Lo dice bien claro Virginia, y esa es la actitud, ¿no? Ayudar en todo lo que podáis. Efectivamente. Esa apertura ya demuestra, ¿no? Y que nadie que llegue a esa oficina, o que llegue en este caso a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Ávila, para intentar, no se vayan con las manos vacías. Tienen que irse consiguiendo el objetivo para el que han ido,
Consiguiendo el objetivo quiere decir tramitando la ayuda que necesiten, informándoles de todo, porque la sensación de llegar a un sitio que te escuchen y luego no conseguir nada, pues no es buena. Entonces, todo lo que se pueda se hará. Bueno, hasta ahora no sé cuántas personas han pasado por la oficina y cuál es la sensación que tenéis vosotros. Tendríamos que tenerles aquí a ellos para que nos dijeran la que tenían ellos, pero ¿cuál es la que habéis tenido vosotros? La sensación es buena. Desgraciadamente ya, a pesar de llevar semana y media, hemos tenido muchas visitas. La sensación es buena porque cuando se van convencidos de que les hemos ayudado y se van con ese registro, esa cita previa para solicitar algo y toda esa documentación que requieren se va. Incluso, lógicamente, nosotros no solo les informamos, les ayudamos y les dejamos, no, también hacemos un seguimiento, ellos si tienen algún problema nos vuelven a llamar, Virginia les dice si tienen que hacer algún trámite más, hoy he tenido este problema, se lo intentamos resolver y un seguimiento para ver si se ha conseguido el objetivo. No se trata de atender a muchísimas personas, sino de conseguir realmente el objetivo hasta lo que depende de nosotros. De nosotros depende lo que es la tramitación. Hacerlo ya la concesión seria, claro. Depende de las instituciones correspondientes, claro. Es la Oficina de Atención a las Personas en Riesgo de Exclusión, gracias a este programa que pone en marcha la FAVA, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Ávila, que para quien no lo sepa, ¿dónde está? Eso es importante. ¿Y cómo acceder a vosotros y a este servicio, a esta oficina? Por supuesto. Estamos en la Plaza Claudio Sánchez Albornoz, número 4. Ahí tenemos la oficina y luego para acceder es muy fácil. En las redes sociales, vienen los teléfonos, hay muchísima gente. Hoy día todo el mundo tiene un teléfono en un smartphone, tienen Twitter, Instagram, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn. Es decir, todas las redes sociales y ahí se pueden ver rápidamente los teléfonos o también a través de email, barrios_solidarios@fava.es. En cualquier caso, cualquier vecino, de forma individual o también a través de las asociaciones de vecinos del barrio al que pertenezca, pueden ponerse en contacto con la FAVA, con esta oficina. No tienen que tener ninguna vergüenza porque les van a ayudar en todo, ¿no? Por supuesto, total confidencialidad y vergüenza ninguna, estamos para ayudar y la situación que hoy están pasando unos, pues mañana nunca se sabe lo que nos va a pasar, lo podemos pasar a otro, por lo tanto, si necesitan ayuda, que acudan, el mayor número de gente que lo necesite y nosotros estaremos a su disposición para ayudarles. Una oficina de atención a personas en riesgo de exclusión dentro de ese programa Barrios Solidarios que por segunda vez, por segundo año ha puesto en marcha la Federación de Asociaciones de Vecinos de Ávila. Javier Cerrajero, que es su presidente, nos lo ha estado contando. Estaremos en contacto periódico, si te parece, Javier, para ver cómo funciona la oficina y para que nos cuentes todo lo que te parezca oportuno. Por supuesto que a vuestra disposición, y agradeceros que deis voz a las asociaciones de vecinos y que deis voz a los vecinos para, sobre todo, en general siempre lo habéis hecho, pero sobre todo para este tipo de causas sociales. Nos parece una obligación y además moralmente nos interesa mucho. Javier, muchas gracias por haber venido en directo. Y esta es tu casa, ya lo sabes. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, cuídate mucho. Gracias. Vamos a hacer una pausa publicitaria. Ya enfilamos nuestra recta final y ya les digo que va a ser movida. Vamos a hablar de política en nuestra tertulia. Bueno, hemos llegado al tiempo de tertulia, va a ser nuestra recta final. Andamos muy mal de tiempo, se nos ha comido todas las conversaciones interesantes que teníamos en 8 Magazine Ávila de hoy el tiempo, pero sí tenemos todavía 15 minutillos de tertulia y vamos a hablar de algo bien interesante, que es la política. Por ejemplo, queremos saber qué necesidad de la política hay para organizar una sociedad. Si no hubiera política, ¿cuál sería la opción de organización social que elegiríais? ¿Sería mejor o no? ¿Por qué tiene tan mala prensa la política? ¿Qué diferencia hay entre política y políticos?
Esta, la opción política, está adaptada al momento actual y a las demandas de los ciudadanos. ¿Por qué está tan lejos de la calle, o eso opinan la mayoría de los ciudadanos? ¿Qué significa ir a votar cada 4 años o cada X tiempo? Si nos da tiempo, hablaremos también de movimientos emergentes, en fin, de la política en letras grandes, de la política con mayúsculas, de esa que sirve para organizar las sociedades y que está tan vilipendiada últimamente. Para hablar de la política, señores, tenemos hoy a Rubén Jiménez. Rubén. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. A vosotros por invitarme. También nos acompaña Cecilia Real. Cecilia, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estamos bien? Perfectamente, dentro de lo que se puede, Dentro claro. de lo que se puede, que es poco, pero bueno, aquí estamos, ¿verdad? No nos podemos quejar. Y nos acompaña, pero de forma telemática, Esther Bueno, que está, pues supongo que nos escucha y nos ve. Esther, buenas tardes. Sí. Hola, buenas tardes. Ahí Estoy estás. Muy bien, ¿qué tal? Me veo en la tele también, que tengo encendida. Siento no haber podido ir presencialmente, pero ya sabemos, no he tenido tiempo. Tenías ahí una ocupación importante, no te preocupes, que lo hemos solventado, pero, ¿vale? Desde aquí, aunque voy con un poco de retardo, yo creo, pero creo que podemos entenderlo. Muy bien, pues ¿quién Seguro quiere que empezar hablando de la política? ¿Quién quiere definir lo que es la política y si realmente es tan importante o tan necesaria para organizar una sociedad? Rubén, Bueno, por ejemplo. Pues venga, pues yo mismo. Bueno, yo creo que la política, antes la primera pregunta que hacías es si no hubiera política, ¿cuál es la alternativa que había? El nombre. O sea, cambiaría el nombre, pero lo que es la política, como yo entiendo la política, que es la gestión de los recursos, ha existido toda la vida. Fueron los griegos los que pusieron el nombre de política, pero desde que vivimos en comunidad, desde que vivimos en sociedad, alguien se encarga de gestionar los recursos, de velar por el bien común, de cubrir los desequilibrios que hay en la sociedad. Entonces, todo eso es política. Lo que pasa es que actualmente nos circunscribimos a la política y a los políticos en la actualidad. Yo creo que es, si no hubiera democracia, ¿cuál es la alternativa? Pero política, llamémosle con otro nombre, pero existirá siempre, yo creo. Sí, Cecilia. porque el hombre es social por naturaleza, entonces, puesto que somos sociales, o sea, lo normal es ver cómo nos organizamos y entonces pues lo que hemos hecho es delegar en algunas personas para que lo hagan. Otros nos dedicamos a otras cosas, los políticos se dedican a gestionar, o teóricamente se dedican a gestionar el bien común. Entonces, yo creo que el problema está cuando lo que buscan no es el bien común, sino su propio bien. Por eso es por lo que están alejados, por lo que tienen mala prensa, por lo que pues cuando vamos a votar... Son acciones individuales de determinadas personas las que nos están haciendo pensar que la política es una porquería. ¿Qué quiere decir? Yo creo que la política es una cosa, es una ocupación buena. Claro. El problema es que cuando el hombre tiene poder es muy difícil seguir siendo honesto, no corromperse ante ese poder que tienes para hacer lo que quieras, casi con un montón de dinero que no es tuyo, con un montón de recursos que no son tuyos, con todo un país que no es que lo hayas heredado tú y tú solito o solo tu grupito, sino que lo tienes prestado de lo que van a heredar tus hijos. Entonces hay que gestionarlo bien para los que están y para los que tienen que venir. Esther, nos has escuchado, ¿verdad? Interviene Sí, cuando tú A ver, quieras. yo creo que el servicio a los ciudadanos, que es al fin y al cabo, digamos, el concepto más amplio de lo que significa política, ese servicio a los ciudadanos lentamente se ha ido distorsionando precisamente, digamos, por lo que se llama la clase política, ¿no? Y yo creo que el punto de inflexión en este asunto es cuando los políticos no están exactamente y únicamente al servicio de los ciudadanos, sino que hacen de la política una forma de vida a costa de los ciudadanos. Que no son todos los políticos, ni mucho menos, estamos hablando a niveles generales, ¿no? Y a niveles un poco conceptuales, ¿vale? Entonces yo creo que la política en sí, como decíais, pues es la organización de la sociedad, es necesaria. Creo que la organización política es el mejor sistema, la democracia es el mejor sistema de organización para una sociedad, pero es verdad que tiene deficiencias y estas van unidas, como no puede ser de otra manera, al ser humano, ¿no? Pero también por el concepto que tienen hoy en día los políticos de ese servicio a la política, ¿no? Que en muchas ocasiones no sirven a los ciudadanos, sino que en muchos casos viven de los ciudadanos. Siento ser tan rijosa en mi primera intervención. Yo creo que estabas totalmente de acuerdo, me parece a mí, Sí. con Cecilia, y creo que con Rubén, porque está asintiendo. Yo así también, pero
no me quería quedar solo en la política de los políticos. Yo pienso que toda nuestra vida es política, ¿eh? Desde la familia. A ver, para mí la política al final es el arte de llegar a acuerdos, de ceder por un sitio y por otro. Yo creo que una familia es un ejemplo pequeño de política clarísimo, pero es que el trabajo también. El trabajo, las relaciones en el trabajo, en el instituto, con los amigos, en una asociación a la que tú pertenezcas, en una peña. Para mí todo eso es política y la política se hace desde abajo. Decía Esther que el problema son los políticos. Bueno, lo tengo muy claro, lo tengo clarísimo. En este punto tengo una dualidad, porque por una parte pienso que los políticos deberían ser profesionales, gente que de verdad conozca su profesión, que tenga una carrera diplomática, una carrera de ciencias políticas, algo, pero por otro lado también pienso, los políticos deberían de salir de la calle, deberían de salir desde las asociaciones de vecinos, desde los barrios y subiendo para arriba. Por eso tengo siempre esa doble vertiente, si la profesionalidad de los políticos o que salga desde abajo. Y lo que está pasando actualmente me parece que yo creo que se podría hacer un símil con la familia. Imaginaos una pareja, no es que esté todo el día discutiendo, sino que lo que diga uno de la pareja, el otro le lleve lo contrario. Da igual que esté bien o que esté mal, completamente lo contrario. Los hijos al final, o la gente que está alrededor, al final huye de esas peleas, ¿no? Y aprovechan encima para discutir y para llevarse la contraria y nunca decir lo positivo que ha hecho el otro en las reuniones familiares, en los eventos comunes. Pero eso sí, cuando luego están ellos solos en el salón, oye, mira, pues nos tenemos que repartir esto, nos lo podemos repartir, sí, pero que no se enteren los de fuera. Y encima ahora han venido dos primos lejanos, uno de Bilbao y otro de Cádiz, que se están en la familia. ¿A que es un buen símil de lo que está pasando? Es un buen símil. Lo que pasa es que, claro, si profesionalizamos mucho a los políticos, que son los son los encargados de gestionar la política, entonces corremos el riesgo, Cecilia, de que se olviden de la calle, de lo que está pasando a lo mejor, realmente. Continuando con lo que decía Rubén, yo creo que personalmente tiraría más hacia que los políticos fueran profesionales en el sentido de que tuvieran una trayectoria que avale el que se pongan de repente ahí en esa posición tan alta. Pero también se puede conjugar con que vengan de la calle simplemente con que no se vayan saltando pasos. O sea, no se puede pasar de cajera de supermercado a ministra. O sea, a lo mejor el salto es un poquito grande y entonces a lo mejor pasa lo que pasa, que no estás a la altura de las circunstancias, pero estás ahí porque te han puesto. Entonces eso no es justo ni para esa persona, ni para otras que habría mucho más válidas para ocupar ese puesto, ni por supuesto para los ciudadanos que lo tenemos que sufrir. Entonces yo creo que la profesionalización en el sentido de tener unos estudios y una experiencia laboral previa que avale esa gestión que vas a hacer sería fundamental. ¿Por qué le sentimos tan lejos de la calle? Quizá porque cada uno quiere que solucionen su problema y ellos tienen que tener un espectro mucho más amplio. Al fin y al cabo, son los que representan a toda una sociedad. Esther, ¿nos escuchas? Cuéntanos, ¿por qué crees? Bueno, yo creo que los políticos se alejan de la realidad exponencialmente a la vez que adquieren más poder, ¿no? Lo creo sinceramente. Quiero decir, un alcalde, a lo mejor de un pueblo pequeño, pues tiene un contacto con sus vecinos tan estrecho que siempre está al pie del cañón, ¿no? Además, normalmente no tienen una remuneración y si la tienen, a mí tampoco me parece mal que los políticos tengan una remuneración, ¿no? Porque emplean muchísimas horas de su tiempo en su trabajo, que también es un trabajo. Pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, un político pues de un pueblo pequeño, un alcalde, un concejal, está muy cerca, a pie de calle, a pie de obra, digamos, y entonces está muy cerca de los ciudadanos y sabe lo que necesitan sus vecinos. Exponencialmente, cuando ese político se va haciendo más grande, va adquiriendo más poder en administraciones más complejas, pues llega un punto en que pierde absolutamente el contacto con la realidad. No sé si recordáis la anécdota del café, del precio de un café, es decir, pierden absolutamente el contacto con lo real. Entonces yo creo que también los políticos deben darse baños de realidades, deben ir a la calle, deben estar con la gente para saber qué pasa allí. Es decir, que no todo pasa en su ministerio, no todo pasa en su gabinete, sino que hay un montón de cosas que pasan en la calle a las que son ajenos y que muchas veces se nutren desde los medios de comunicación, ¿vale? Y una cosa es verlo en la tele y otra vivirlo. Cualquier experiencia, no solo la política, sino en general, ¿no? Claro, esos baños de multitud o esos baños de calle que estás diciendo, Esther, se los dan pues
casi cuando empieza una campaña electoral, o sea, acabó. cada 4 años. Besan a todo Y el luego se mundo, acabó. ¿no? A todo el mundo. Yo cambiaría 2 cosas, pero de verdad radicalmente. Una, a ver, es mi opinión, que me siento aquí muchas veces como el síndrome del impostor, que hablo de lo que sé, como sé y de mi opinión, ¿no? Es la forma de elegir a nuestros representantes. ¿Cómo habría que hacerlo? Yo pienso que había que hacerlo no por listas cerradas, sino personas. De modo que, porque ¿qué es lo que ocurre ahora? Que solo es la primera persona, el que encabeza la lista, el que conoce su currículo, que sabe lo que ha hecho, el que da los mítines, pero luego cargas con todo el resto de la lista y al cuarto, al quinto, al sexto, al octavo no le conoces. Si eligiéramos, como pasa en el Senado, personalmente, yo creo que se tendrían que obligar a poner a los mejores y demostrar con currículo por qué van a representar a Ávila en el Congreso de los Diputados. Gente que haya hecho cosas por Ávila, gente que dentro de la sociedad abulense sea reconocida. Aparte, si me permites, Sí, claro. si me permites en esto que estás diciendo, estoy absolutamente de acuerdo contigo en que las listas deben de ser abiertas, porque además los partidos políticos tienen estructuras muy monolíticas en la que internamente eligen la gente que va a ir a los puestos en las elecciones, y los partidos son los que lo eligen dentro de su núcleo. Es decir, no tiene nada que ver con la ciudadanía, sino con la propia endogamia de ese partido. Por ejemplo, el Partido Popular elige en sus filas los que ellos creen que son los mejores, el Partido Socialista los que ellos creen, Vox los que ellos creen. Entonces, eso no está acorde con lo que piensan los ciudadanos, es lo que piensa la gente de tu partido, pero no el conjunto de la ciudadanía. Por eso es importantísimo abogar por las listas abiertas y por la libertad de votar a la persona con sus virtudes, defectos y con sus currículums, como dices. Creo que es importantísimo. Vital. Un minuto nos queda, Cecilia. Pues yo abogaría, por ejemplo, porque no tuvieran esos sueldazos tan enormes y que fueran los primeros que se lo bajaran cuando las circunstancias así obliguen. Por ejemplo, en la que estamos actualmente, dices, hombre, a lo mejor hace falta ese dinero, ese dineral que cobran al mes muchísimos políticos, o que cobran en dietas, o que lo han invertido en casoplones, o que simplemente aumenta su cuenta corriente, hace falta en esas personas que están trabajando cero en todos estos meses, o sea, el que organiza congresos, el que tiene una agencia de viajes, pues, tantísimos profesionales, aparte de los que ya suenan todos los días en las noticias, que no están cobrando un duro. Entonces creo que ahí el político debe ser también ejemplar, y en esto también. Bueno, hoy hemos hablado de la política en mayúsculas, de la política como concepto de organización de una sociedad. No sé si nos ha quedado algo claro. Yo creo que, bueno, aquí se trata de discutir y de hablar, ¿no? Y luego que la gente pues piense lo que le parece. Pero bueno, cada 4 años tenemos que ir a votar y nosotros tenemos que ser responsables también de lo que hacemos, ¿no? Exactamente. ¿Esther? Sí, muchas gracias por invitarme. El próximo día estaré allí, seguro. Bueno, cuando tus obligaciones te lo permitan, ¿eh? Te hemos echado de menos. Te hemos echado de menos, desde luego. Gracias, Esther. Un beso. Un beso grande. A ustedes también les damos las gracias por estar ahí. Rubén Jiménez, Cecilia Real nos han acompañado en plató, Esther Bueno a través de Zoom. Ha sido nuestra tertulia de hoy y ya nos despedimos porque nos vamos de tiempo, pero sí que les decimos que se cuiden muchísimo hasta que nos volvamos a encontrar. Así que hasta entonces, de verdad, sean felices en la medida de lo posible y cuídense mucho.